Noticias de última hora. Centro de Inteligencia dio 3 alertas sobre el riesgo que tenía Fernando Villavicencio. Fausto Cobo, exdirector del CIES, compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el crimen. Las alertas incluyeron a más políticos. En mayo, julio y agosto de 2023 fueron los 3 momentos que el Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, emitió alertas sobre el riesgo muy alto que corría Fernando Villavicencio, excandidato presidencial y exasambleísta, asesinado el 9 de agosto de ese año. Los 2 primeros avisos también abarcaron a otras figuras políticas, por el contexto de las elecciones anticipadas. La información fue proporcionada por el coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, exdirector del CIES, ante la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea Nacional, que investiga el crimen de Villavicencio. El exfuncionario reiteró que no era responsabilidad del Centro de Inteligencia brindar protección a Villavicencio o cualquier persona, que aquello es responsabilidad de la Policía Nacional, al igual que la implementación de acciones a nivel operativo. La primera alerta fue el 22 de mayo, 5 días después de la muerte cruzada. Se difundió a los subsistemas de la Dirección General de Inteligencia, DGI y G2, de la Policía Nacional. El CIES informó que los candidatos que participen en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de ese año podrían ser víctimas de atentados, considerando que la seguridad sería el enfoque principal de la plataforma política y propuestas de campaña. Cobo explicó a los asambleístas que los subsistemas debían orientar todo el esfuerzo en el nivel operativo y táctico para la protección de los postulantes. En el caso de Villavicencio, el exdirector del CIES señaló que era evidente el riesgo que enfrentaba porque denunció públicamente al crimen organizado, al terrorismo y la corrupción. Además, recordó que el excandidato en varias ocasiones dio a conocer las amenazas de muerte que recibió. La segunda alerta fue el 31 de julio, mientras estaba en curso la primera vuelta electoral. Cobo indicó que el tema se trató en una reunión en la sala de guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que estuvieron presentes Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Cabrera, vocal del CNE, los ministros de Gobierno y de Defensa, Henry Cucalón y Luis Lara, respectivamente, generales del Ejército y miembros de la DGI y G2 de la Policía. Los objetivos de la alerta fueron Fernando Villavicencio y Jan Tapic, candidato presidencial del Partido Social Cristiano, porque ambos ofrecían en campaña que combatirían al crimen organizado. En el caso de Tapic, los riesgos se incrementaron porque se acercó varias veces a las prisiones. Según el análisis del CIES, los ataques podrían perpetrarse tanto por grupos de delincuencia organizada, GDO, como por otros actores con intereses particulares, que aprovecharían la coyuntura política y de seguridad para desviar la atención de las investigaciones. En una lámina que Cobo presentó a la Comisión Ocasional se mostró un extracto de un aviso que dio el jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, mientras era candidato presidencial. El agente reveló que el 28 de julio, en la ciudad de Manta, varios sujetos no identificados, que se movilizaban en 2 vehículos, abordaron a uno de los colaboradores del político y le entregaron un mensaje de parte de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros. Esta es la última vez que tu candidato toca el nombre de Fito, la próxima le vamos a dar a él, y a todos los que están con él. Este habría sido el mensaje, de acuerdo con la información divulgada por Cobo. La última alerta del CIES fue el 7 de agosto, 2 días antes del asesinato de Villavicencio, y también se difundió a la DGI y G2. El análisis tenía que ver con las amenazas de muerte que recibió el excandidato, que presuntamente tendrían relación con discursos políticos contra la inseguridad. No se descartaban atentados a otros candidatos por parte de grupos de delincuencia organizada. Y además se anticipó que podrían registrarse actos violentos en contra de autoridades electas. El exdirector del CIES enfatizó que la institución no realiza un trabajo de geolocalización o intercepción de llamadas. Que tampoco manda sobre la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas. Existieron varias apreciaciones semanales, informes. Y en todas las apreciaciones había el peligro que corría Fernando Villavicencio, manifestó Cobo, al tiempo de reiterar que la Policía Nacional es la encargada de establecer los perfiles de riesgo y determinar la protección que requiere una persona. La Comisión Ocasional tiene hasta el 28 de febrero para entregar su informe. No obstante, se planea solicitar más plazo al presidente de la Asamblea Nacional para culminar la investigación. Para la próxima semana se esperan las comparecencias de Mónica Palencia, ministra del Interior, y Juan Zapata, exministro del Interior. Seguimos con las noticias. Alias Alacrán, cabecilla del Cártel del Norte del Valle, se operó unas 7 veces para cambiar su fisonomía. Medios colombianos aseguran que Henry L. es hijo de un capo con un nombre similar y de quien usa el mismo apodo. Al menos 7 cirugías en Colombia y Brasil para cambiar su fisonomía se habría realizado Henry L., alias Alacrán, quien fue capturado en un operativo policial conjunto de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Ya fue entregado en el puente Rumichaca a autoridades del vecino país. Medios colombianos aseguran que Henry L. es hijo de un capo con un nombre similar y de quien usa el mismo apodo.
El hijo es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras su detención en Guayaquil la noche del jueves, 1 de febrero, alias Alacrán, considerado como un objetivo de alto valor por figurar como cabecilla del Cartel del Norte del Valle de Colombia, este viernes fue deportado a Colombia, país que lo considera de alto valor con una alerta roja de Interpol. Un reporte policial colombiano al que el diario colombiano El Tiempo tuvo acceso detalla que los cambios quirúrgicos se los realizó para evadir a las autoridades, y luego habría huido a territorio ecuatoriano. Pese a los cambios, el operativo de la Policía de Ecuador en coordinación con Policía de Colombia y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, analizó diversas pistas y lograron identificarlo por los grandes tatuajes en sus pantorrillas y brazos. Henry L. estaría vinculado a grupos armados en Colombia y grupos considerados terroristas en Ecuador, informó el general de Policía de Ecuador César Zapata. Vivía en Guayaquil y tenía como centro de operaciones a Esmeraldas y Manabí. La captura de Henry Loaiza Montoya, alias El Alacrán, en Guayaquil fue posible con la colaboración de las policías de Ecuador y Colombia, además de la información que entregó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Alias El Alacrán no es un narco o cabecilla cualquiera. Es líder del Cartel del Valle del Cauca o del Norte, y también llamado el Cartel de los Sapos, expresó el comandante del distrito, general Gian Villarroel. Todavía tenemos una investigación en curso y por eso hay cierta reserva, porque debemos entender que no vamos sobre esta persona, sino sobre toda la estructura que enviaba droga desde Ecuador, dijo Villarroel, este 2 de febrero. Uno de los narcotraficantes más buscados y pesados de Colombia, líder del cartel del norte de ese país y quien tiene vínculos con el frente guerrillero Oliver Sinisterra y con la banda criminal denominada Los Tiguerones, que opera principalmente en la ciudad de Esmeraldas y encargada del tema logístico del traslado de la droga hacia otros países. Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán, es uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Es líder del Cartel del Norte y fue detenido la tarde de este jueves en la ciudad de Guayaquil, luego de que la Policía Nacional lo ubicara, gracias a trabajos de inteligencia. Esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta importante organización perciba aproximadamente 2.000 millones de dólares. Según la policía, Alacrán tiene vínculos con el frente guerrillero Oliver Sinisterra y con la banda terrorista denominada Tiguerones, que opera principalmente en la provincia de Esmeraldas y que se encarga de la logística y el traslado de la droga de este cartel hacia países de Centroamérica. Ellos principalmente sacaban la droga a través de lanchas gofás y también se tiene conocimiento que utilizaban semisumergibles para llevar la droga primero a Centroamérica y luego a los Estados Unidos. Tiene registros de ingreso al país desde el año 2010 y según las autoridades, Alacrán se camuflaba a través de falsas identidades. Se conoce además que se realizó varias cirugías plásticas para no ser reconocido por las autoridades de estos países. Esta importante detención también tiene relación a que estos grupos como los Tijerones aquí en el Ecuador realizaban sicariatos, secuestros, extorsiones, y con esto nosotros también evitamos que estas acciones delictivas, estas acciones criminales se sigan realizando en nuestro país por parte de esta organización terrorista. Contaba con una difusión roja de Interpol de Colombia y un pedido de extradición hacia Estados Unidos, por lo cual esta mañana fue entregado en Rumichaca a las autoridades del país cafetero. En más noticias. Este viernes en Fiscalía General reciben las versiones de los procesados dentro del caso Metástasis. Continuaron las versiones dentro del conocido caso Metástasis. Desde las 9 de la mañana estaban convocados algunos procesados que gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así que tenían la opción de conectarse vía telemática o acudir presencialmente a la Fiscalía General. Sin embargo, estas versiones se han dado vía Zoom. Debía acudir el agente antinarcóticos Cristian Chauca, también el cabo segundo de la Policía
policía del Guayas, Ángel Leal, el contratista y a quien Fiscalía ha apuntado como el testaferro de Leandro Norero, Armando Flor, y también el mayor de la Policía Judicial, Armando Ruiz. Se tiene previsto que a las 14 horas también rinda su versión el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Con esto ya se cumplirían todas las diligencias que Fiscalía dispuso para esta semana, específicamente concentrada en la versión de los procesados, de los 39 procesados dentro de este caso Metástasis. Por ejemplo, esta semana rindió su versión desde la cárcel 4 de Quito el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Recordemos además que dentro de estas últimas disposiciones que ha dado Fiscalía, pidió que el administrador y también la seguridad de la urbanización Riberas del Matán envíe todas las bitácoras de entrada y salida de las personas desde mayo a octubre de 2022, fecha en la que estaba incautada la casa de Leandro Norero, pero sin embargo estaba aún bajo control de él en complicidad con algunas personas. Se espera que Fiscalía disponga nuevas diligencias durante este fin de semana, pues recordemos que hoy se cumple un mes desde que arrancaron estas versiones, que no solo se han tomado los procesados, sino también a abogados, fiscales y jueces de la Corte Nacional de Justicia. El bloque de seguridad intervino esta madrugada en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, logrando el decomiso de varios elementos, entre ellos 60.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. La madrugada de hoy, viernes 2 de febrero, un fuerte contingente militar y policial intervino el centro carcelario Bellavista, acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En esta intervención, en los distintos pabellones de este centro carcelario, se logró encontrar armamento de largo alcance con sus respectivas municiones, sustancias sujetas a fiscalización, y lo sorprendente de todo esto es que también encontraron distintos electrodomésticos. Más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas intervinieron en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo. El objetivo, mantener el orden en los distintos pabellones. En este golpe, las fuerzas del orden decomisaron 3 fusiles industriales calibre 223, armas blancas, dinero en efectivo, 11 pistolas calibre 9 milímetros, entre otros. Se intervinieron simultáneamente 3 etapas, 10 pabellones. Como ustedes pueden observar, los resultados son fusiles, pistolas, munición, droga. Se debe también dar a conocer a toda la ciudadanía que se ha sacado del mercado dentro de este centro de privación de la libertad alrededor de 60.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Como si no fuera poco, en las celdas de los privados de la libertad se encontraron electrodomésticos de todo tipo, plasmas, parlantes, neveras y congeladores. Y la pregunta es, ¿cómo logran ingresarlos? Esto indica que anteriormente quienes estaban al mando de este centro de privación de libertad tenían políticas muy blandas. Las políticas y los protocolos que se han implementado son protocolos reglamentarios nacional e internacionalmente que rigen a los centros de privación de libertad. En ese marco, las autoridades de seguridad afirmaron que en conjunto con el director de este centro carcelario se reforzarán los distintos protocolos. Los PPLs van a estar en sus celdas solamente ellos con un colchón. Todos los enseres que tenían en el interior, como ustedes pueden ver, electrodomésticos que no están autorizados, todo eso se ha sacado. Estamos realizando permanentemente control de armas, munición, explosivos y munición y otros artículos no permitidos en los centros de privación de libertad. Todo esto enmarcado en el estricto respeto de los derechos humanos y de nuestras misiones constitucionales. La pregunta que todos los ecuatorianos se realizan es ¿cómo logran ingresar estos electrodomésticos que son de dimensiones sumamente amplias a estos centros carcelarios? La interrogante queda aún a la deriva. Sin embargo, se conoció que a raíz de esta intervención policial y militar en este centro carcelario se tomarán medidas drásticas. Una de ellas es que principalmente los PPLs ahora en sus celdas solo contarán con un colchón para poder dormir. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inicia la elaboración del informe para segundo debate del cuarto proyecto de ley económico urgente sobre la extinción de dominio. Expertos sostienen que no es necesario que exista una sentencia ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes. La Comisión de Régimen Económico retomó el proceso de comparecencias en el marco del tratamiento al cuarto proyecto de ley económico urgente que tiene que ver con la extinción de dominio. Esto luego de que ya pasó el informe para primer debate en el Pleno.
ahora se han concentrado inmediatamente en recabar insumos para elaborar el informe para segundo debate. En esta jornada contarles que han comparecido expertos en el tema de extinción de dominio y se ha trascendido un dato importante, que en Latinoamérica existen 12 países que tienen una ley de extinción de dominio, entre ellos Ecuador, pero justamente nuestro país es el único que tiene un marco legal que establece que para que el Estado recupere los bienes deba existir una sentencia condenatoria ejecutoriada. Tras pasar el primer debate del proyecto de ley urgente en materia económica que busca la extinción de dominio, regresó a la Comisión de Desarrollo. Este viernes retomaron las comparecencias. Alicia Contero explicó a la mesa que en Latinoamérica hay 12 países que tienen una ley así y que Ecuador es el único que requiere que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes de origen ilícito. El derecho penal se centra en lo punible. Es decir, la consecuencia jurídica, la condena que se impone a una persona por haber cometido un delito. La extinción de dominio, en cambio, se enfoca en lo ilícito. Y lo ilícito tiene un alcance de cobertura mayor. Según la legisladora María Mercedes Herbst, en el segundo informe se debe dejar explícito en el documento que el proceso para la extinción sea civil y no penal. Con ello se evitará la inconstitucionalidad. Una cosa es la sentencia penal por un proceso de un delito, ¿no es cierto?, penal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que la extinción de dominio sí tiene una sentencia civil. En cuanto a los tiempos, aseguran que los 6 meses para la investigación de delitos patrimoniales agilitará la recuperación de activos. Además, en este proyecto se aclara que para que se dé la extinción de dominio antes de una sentencia, será necesario que la unidad de análisis financiero determine que ese activo o bien no pudo ser justificado por él o los procesados.